El sistema de numeración binaria tiene tres elementos fundamentales que lo tiene cualquiera de los sistemas de numeración que podamos analizar, como por ejemplo el sistema de base 10 o sistema decimal. En primer lugar tiene la base, que es la cantidad máxima de símbolos del sistema. En este caso, la base de un sistema binario es 2, ya que solamente tiene dos símbolos, el 0 y el 1. El coeficiente es el factor de multiplicación que acompaña a la base. Y el exponente es el valor posicional del dígito que queremos en algún momento determinado representar. Allí hay una estructura en suma de potencias donde tenemos, por ejemplo, una cantidad n en la que la cantidad n se puede descomponer en los diferentes dígitos que conforman esa cantidad. Allí aparece del lado derecho hacia el izquierdo la posición a-1, que sería la posición que está, la primera posición del lado derecho de una coma. Y la posición A0 corresponde a la primera posición o al primer dígito de la parte entera. Luego seguiría el A1, luego el A2 y así sucesivamente hasta llegar al AN. Veamos la tabla que relaciona los elementos que conforman los dos sistemas que básicamente nosotros podríamos manejar en sistemas de mediciones, bien sea analógicos o digitales. En el caso de los lenguajes naturales, que es lo que comúnmente llamamos el lenguaje natural humano, utilizamos nuestro sistema de base 10 o sistema de símbolos de los números naturales del 0 al 9. Mientras que en el caso del sistema binario, que solamente es un sistema de base 2, tiene dos elementos, el 0 y el 1, hablamos de lo que comúnmente se conoce como lenguajes de máquina o lenguajes de sistemas computacionales. En esta tabla podemos observar la comparación que hay entre el sistema de base 10, los primeros números del sistema de base 10 o sistema decimal, y los sistemas binarios o sistemas de base 2. Fíjense que aparece el 0 y el 1 que tienen la misma representación en ambos sistemas. Pero cuando pasamos al número 2, ya no tenemos más símbolos en el sistema binario. Por eso entonces aparece un segundo dígito que más adelante lo vamos a definir como bit. Cada dígito binario recibe el nombre de bit. En este caso tenemos dos bits. El bit más significativo, que es el que está a la izquierda, sería un 1. Y el menos significativo sería el de la derecha, que es un 0. Quiere decir que el número 1, 0 se representa realmente al número 2 decimal. Luego seguiría el 3, que se representaría en binario con el número 1, 1. Pero como ya no tenemos más símbolos con el 3, entonces para poder representar el número 4 ya no alcanzan 2 bits. Se necesita un tercer bit. Entonces aparece el código 100. Luego el 5, después del 100 seguiría el 101, 110, 111 hasta llegar al número 7. Y ya como todos los 3 bits están copados en 1, entonces se necesita un cuarto bit para utilizar la representación para el número 8. En este caso el código del número 8 sería en 4 bits, comenzando desde el 1, que es el más significativo que está a la izquierda, hacia el 0 que está del lado derecho. Y así sucesivamente llegaríamos entonces hasta el número 15, que sería el máximo número que podemos representar en 4 bits. Fíjense que allí, en ese caso, los 4 bits están activos en 1. Si necesitáramos representar el número 16, necesitaríamos habilitar un quinto bit y así sucesivamente se iría incrementando el código binario para representar números decimales. En forma matemática, por ejemplo, tomemos el número 12 y lo descomponemos en sus 4 cantidades o 4 cifras. La primera cifra, el primer bit del número 12, si lo miramos en binario, está en 1 y lo multiplicamos por 2 a la 3. El segundo bit también está en 1, lo multiplicamos por 2 a la 2. Luego el tercer bit está en 0, lo multiplicamos por 2 a la 1. Y el cuarto bit está en 0, lo multiplicamos por 2 a la 0. Fíjense entonces que los coeficientes que acompañan la suma de potencias tienen el código 1, 1, 0 y 0. Pero los valores posicionales, es decir, lo que llamamos la base y el exponente, tendrán entonces el primero de la derecha, 2 a la 0, que si recordamos, todo número elevado a la 0 es 1, entonces esa sería la posición 1. El siguiente sería 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, entonces esa sería la segunda posición, luego 2 a la 2, 2 a la 3. Si hubiese un quinto bit, entonces lo representaríamos como 2 a la 4. Y así sucesivamente los valores posicionales se irían incrementando en 2 a la 5, 2 a la 6, hasta 2 a la n, según la cantidad de bits con la cual se esté construyendo un determinado código. Si desarrollamos esa suma de potencia, nos queda entonces que
El número 12 se descompondría en 1 por 8 más 1 por 4 más 0 por 2 más 0 por 1. Nótese que en este caso las dos cantidades que están, o las dos cifras que están del lado derecho son 0, mientras que las dos que están del lado izquierdo son 1 por 8, que es 8, y 1 por 4, que es 4. Si sumamos esos dos números, entonces llegamos a la cantidad que queremos representar en código binario. Este ejemplo nos sirve para saber cuál es el valor que tiene en peso cada posición del código binario. Acá vemos entonces la estructura general para un código de 6 bits. Fíjense que acá, por ejemplo, tendríamos el bit 0, iría multiplicado por 1, el bit 1 iría multiplicado por 2, el bit 2 por 4, el bit 3 por 8, el bit 4, que sería como decir el quinto bit, porque estamos comenzando con el primer bit en 0, sería por 16, y así sucesivamente. El siguiente bit se incrementaría a 32 y un siguiente bit se incrementaría a 64, y así sucesivamente. Según la cantidad de bits, los pesos de cada bit se irían incrementando en el doble del valor anterior. Acá podemos resumir ese procedimiento para relacionar cantidades decimales con cantidades binarias. Ese procedimiento generalmente se le llama sumatoria de los pesos de los bits, y el procedimiento más o menos se resume en obtener los pesos de cada bit por sumas de potencia de base 2, que es lo que acabamos de explicar con el ejemplo anterior del número 12. Allí lo que hicimos fue sumar aquellos pesos de bit que estén activos, es decir, que estén en 1, y descartamos aquellos bits que estén inactivos. Veamos con un ejemplo de decimal a binario cuál sería entonces el proceso de conversión. Tomemos el número 37. Para llevar el número 37 a binario, debemos colocar en 1 aquellos bits cuya suma de los pesos me dé exactamente la cantidad que quiero codificar. En este caso coloco en 1 el primer bit, que corresponde al peso 32, porque en este caso estoy utilizando 6 bits. Si el sexto bit está puesto en 32, debe estar activo, debe estar en 1, para que al hacer la suma me sume 32. Pero debo llegar a 37, por lo tanto, si yo el siguiente bit, que tiene peso 16, lo activase, me pasaría de 32, por lo tanto debo colocarlo en 0. Lo mismo sucede con el 8, también me pasaría de 37. Si sumo 32 más 8 me da 40, sería excediendo el 37. También debo colocar entonces el bit de peso 8 en 7. Luego fíjense que entonces el bit de peso 4 lo coloco en 1, de manera que cuando yo sume 32 más 4 me dé 36, y el último bit de la derecha, cuyo peso es igual a 1, también lo dejo en 1, de manera que cuando yo sume esos 3 bits, entonces voy a tener la cantidad exacta. 37 va a ser igual a 32 más 4 más sería 36 más 1. Allí en la lámina hay un error, porque el 8 no debería estar, el 8 debería estar en 0. En ese caso, la representación del código correspondiente debería ser el bit 32, que está en 1, luego el 16 está en 0, el 8 está en 0, allí es correcto, luego está el 4 en 1, el 2 en 0, y el bit menos significativo, que es el de peso 1, está en 1. Nótese que entonces el código binario del 37 sería el 100101. Si vamos a hacer ahora el proceso inverso, es decir, una cantidad binaria, convertirla en decimal, supongamos el código 111001, lo único que tenemos que hacer entonces es multiplicar cada bit por su respectivo peso. Fíjense que allí entonces multiplicamos el primer 1 por 32, el segundo 1 por 16, el tercer 1 por 8, luego siguen dos ceros que serían los pesos 4 y 2, y finalmente el de la extrema derecha sería 1 por 1. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a identificar aquellos bits que hayan dado un valor en 1, 32, 16, 8 y 1, sumamos esos bits, y al sumar esos bits indica entonces que el código 111001, que está en binario, es equivalente a decir 57 en decimal. Esta es una forma entonces resumida de aplicar este procedimiento.